Se está viendo cada vez más casos, un aumento de los casos de problemas de salud mental en la población infanto-juvenil, casos que recientemente el consejero de Educación ponía sobre la mesa con esas alertas, por ejemplo, sobre riesgo de suicidio que se habían recibido en el último año. Nerea. Sí, Miriam, vamos a mostrar esas cifras que nos plasman ese incremento de trastornos de salud mental en los más jóvenes de la población. Y es que un 13% de los chavales entre 10 y 19 años padecen un trastorno mental. Es decir, 1 de cada 7 jóvenes en esta edad, entre 10 y 19 años, padece un trastorno mental. También la pandemia ha acrecentado estos trastornos de salud mental. Lo ha hecho un 47%. Se han agravado esos problemas de salud mental en los más jóvenes. También crece un 56% el suicidio o intento de suicidio en los menores. Y además se da el caso de que se incrementan los trastornos de conducta alimentaria un 40% y también crece un 19% lo hace en los casos de depresión, por lo que ponemos el foco en esos problemas de salud mental en la población infanto-juvenil. Gracias, Nerea. Son cifras muy gruesas que ahora analizamos con Macarena López, orientadora del Instituto Joaquín Torres de Zaragoza. Algunos de estos problemas de salud mental llegan a los departamentos de orientación donde se está trabajando con estas edades y es cierto que nos llama la atención estas cifras, sobre todo esas alertas ante el riesgo de intento de suicidio que ponía sobre la mesa el consejero de Educación hace unos días en las Cortes y que no sé si de ellas son conscientes en los propios institutos porque se está observando ese incremento en estos últimos años. Macarena. Pues así es, buenos días. Mira, del tema de los trastornos mentales o el tema del suicidio, siempre han sido temas tabús, ¿vale? Y los mismos adolescentes pues tienen dificultades para trasladarlo, ¿no? Cuando sienten este tipo de síntomas, por así decirlo, o este tipo de situaciones en las que quieren acabar con su vida porque creen que no son capaces de gestionar todo lo que ocurre a su alrededor. Entonces, normalmente, al ser un tema tabú que ni siquiera se trabaja en las familias, pues tienen muchas dificultades para trasladarlo al centro y claro, pues en muchas ocasiones pasan desapercibidas estas circunstancias. Es verdad que con el caso de la pandemia, con la situación de pandemia, estos trastornos mentales se han incrementado debido también a un poco a la falta de socialización, ¿no? Se nos ha privado de la libertad durante unos meses, una libertad que justamente en la adolescencia es más que necesaria, ya que si no puedes socializar, si tú no puedes compartir tus problemas con tu grupo de iguales, ¿no? Que es en este momento de la adolescencia el grupo que más importancia cobra a nivel de socialización, pues es muy complicado que tú puedas desarrollar unas habilidades sociales, ¿vale? Si tú no puedes interactuar con tu grupo de iguales, no puedes desarrollar unas habilidades sociales, se puede ver mermada también la autoestima y esto incrementa a la larga pues los trastornos mentales o incluso las conductas de lesiones autoinfligidas. Sobre todo poniendo el foco en estos intentos de suicidio, ¿qué causas suele haber detrás de ellos? ¿Prevalece el acoso escolar? ¿Es el que lleva a esta situación? ¿O se dan otro tipo de situaciones también quizás relacionadas con las redes sociales o la presión de las redes sociales? ¿O hay más causas que vosotros como orientadores, como psicólogos habéis detectado? Pues mira, principalmente estas dos, sí. El tema del uso y el mal uso en concreto de las redes sociales, pues ha incrementado sobre todo el número de trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? Si ponemos el foco en unos cánones de belleza en los cuales pues se prima la delgadez, la belleza o el estar fuerte, en la adolescencia, que es tan importante la imagen que damos hacia los demás, pues se ven en aumento este número de estos trastornos de conducta alimentaria, ¿vale? Pero evidentemente el acoso escolar también es una de las causas principales de estas lesiones autoinfligidas o incluso de los fallecimientos por suicidio. El acoso escolar, pues bueno, comentábamos, ha existido toda la vida, evidentemente, pero actualmente se le está dando la importancia que realmente necesita, ¿vale? Se está dando una visibilidad. Entonces, no podemos afirmar que anteriormente hubiera menos acoso escolar que ahora. Siempre ha existido, lo que pasa es que ahora se está visibilizando. Se está trabajando también en la línea de la sensibilización y de la prevención, especialmente desde los centros educativos, pero también fuera. No solo trabajar con el alumnado, con el profesorado, sino también con las familias, para que desde la familia
se pueda trabajar en herramientas como la autoestima, las habilidades sociales, la tolerancia a la frustración, ¿de acuerdo? Que todo esto fortalece de alguna manera psicológicamente a una persona, en este caso un adolescente, y puede evitar o puede prevenir que a la larga desarrollen pues eso, este tipo de lesiones autoinfligidas porque no saben gestionar o no pueden gestionar lo que está ocurriendo a su alrededor. Quizá como dato positivo puede ser que ahora se es más consciente del bullying, del acoso escolar y quien lo está sufriendo, el alumno o la alumna, se atreve a contarlo, tanto a su familia como a su entorno, a sus profesores o directamente a los orientadores. Aparte de que existen otras figuras que puedan detectarlo y que están ahí para evitar conflictos como las del alumno ayudante o el hermano mayor, las propias víctimas de este acoso se están atreviendo a dar ese paso, algo que quizá antes no ocurría, Macarena. Sí, la verdad que sí que es un dato positivo porque el hecho de informar al alumnado sobre estos casos, de trabajar en la línea de la prevención y de la sensibilización, permite que el propio alumnado que está sufriendo acoso escolar o compañeros de otras personas que están sufriendo acoso escolar se atrevan a dirigirse al profesorado, al equipo directivo o al departamento de orientación para comentar lo que está ocurriendo. Como bien has comentado, la figura del alumnado ayudante es un programa que se viene realizando en los centros educativos de Aragón desde el año 2018 y su forma de actuar es la selección de 2-3 alumnos por aula que ya de por sí a nivel personal cuentan con unas características como la empatía, como las habilidades sociales, cuentan con una personalidad que beneficia, ¿no?, a este tipo de actuaciones, y entonces se forma a este alumnado en otras habilidades sociales, en habilidades comunicativas y sobre todo en resolución de conflicto, para que pues este alumnado pueda observar dentro del instituto, en los pasillos, en las aulas, en los recreos y sobre todo en aquellos momentos en los que quizá el profesorado no puede estar tan pendiente, como son los cambios de clase, y posteriormente este alumnado se reúne con el equipo de convivencia e igualdad de los centros educativos y comenta qué situaciones de conflicto han podido observar, de tal manera que el instituto o el centro educativo en cuestión ya prevé que se está dando un caso de conflicto o incluso de acoso escolar y se puede intervenir a tiempo. Entonces, como bien decías, es un dato pues eso, positivo, porque gracias a la prevención, a la sensibilización y a la información del alumnado y del profesorado, y como decía antes también de las familias, podemos reducir esta cantidad de situaciones de acoso escolar, ¿no? Porque ya la gente conoce qué es lo que ocurre, cómo detectarlo y cómo actuar en los casos en los que pues, esto se observe. Pues Macarena López, orientadora del Instituto Joaquín Torres, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos en Aquí y Ahora. Un saludo.